Buen día, alumnos. Este video nace a raíz de los requerimientos de la materia. No es solamente a pedido de lo que se fue entablando en el foro, sino también ya es una cuestión que la cátedra estaba analizando a realizar para poder explicarle o darle una orientación de los que son los temas que se van subiendo. Esta semana va a ser un poquito complicado subir el trabajito que le tenía propuesto hacer, porque están rindiendo exámenes, y la cátedra como cátedra no queremos saturar el sistema porque están compañeros de ustedes, están rindiendo la materia. Para empezar me presento, soy la licenciada Adriana Ramírez Sánchez, hace ya un tiempo que estoy a cargo como JTP en la materia anatomía, en especial hace rato me ocupo de lo que es el aula virtual, por eso voy a ser yo la que les suba los videos explicativos, igual lo va a hacer el doctor Romero. Pero antes de iniciar evacuando todas las dudas que se presentaron en el foro, les quería dar la presentación del doctor Romero. En enfermería que hoy inicia su curso, le damos la bienvenida. En este año tan especial, un poco cambiado todo nuestro esquema tradicional, vamos a tratar de brindarles lo mejor posible para esta materia anatomía, que es la base de todas las carreras de las ciencias médicas. Algunas cosas tuvimos que hacer rápidamente, no todo lo que hubiésemos querido, ya que un poco apresurado tuvimos que poner en marcha todo esto por la situación imperante. No obstante, vamos a tratar de que ustedes lleven lo mejor, y acá el personal que me acompaña va a brindar lo mejor para tratar de brindarles lo necesario, que les repito una vez más, es algo muy elemental y básico en el ejercicio de cualquier carrera médica afín, la kinesiología, la enfermería, la medicina. ¿Cómo va a ser la modalidad de nuestro desarrollo? Va a ser virtual, todo se le va a ir comunicando acá a través de este medio. La licenciada Adriana Ramírez Sánchez ya está en bastante conocimiento de ello. Ella les va a ir dando los aportes, le va a ir comentando las cosas, ella le va a decir las cosas. Perdón si no me presenté, yo soy el titular de la carrera, el doctor Edgardo Gustavo Romero. Dos personas que hace años están conmigo van a poner lo mejor de sí, son la licenciada Adriana Sánchez, el profesor Enrique Romero, y dos ayudantes alumnos, compañeros de ustedes, que también ponemos entre todos el empeño para que esto pueda salir. Anatomía, la ciencia que estudia las estructuras del cuerpo. ¿Cómo va a ser ese estudio? El estudio de la anatomía se basa en describir todos los elementos que ponen el cuerpo humano, y para ellos capturan de la naturaleza de todo el universo diversas cosas. O sea, que para describir algo o tratar de hacer entender algo, dice que tiene la forma tal o la forma tal, o de una manera tal que se comprenda. Algo es parecido a una estrella, algo es parecido a una esfera, a un árbol, a una hoja, todo es útil para estudiar la anatomía. Esta anatomía, la que nosotros estudiamos, es la descriptiva. Hay otras anatomías, para que sepan, nomás les digo, la anatomía comparada, por ejemplo, con los animales, la anatomía topográfica, que toma elementos de la anatomía entre sí, los relaciona, los pone por delante, por detrás. El cuerpo humano, para que sepamos, le decimos cortamente, está en el espacio. Y la ubicación de sus elementos se basa en
la ubicación en el lugar que ocupa. Está por delante, está por detrás, está por encima, es anterior, es posterior, es lateral, es izquierdo, es derecho. Una serie de elementos de familiarizaciones que ustedes se van a ir poniendo a punto con leer. Acá no hay ningún secreto. Los trabajos prácticos en este momento están un poco difíciles. Ojalá podamos en algún momento mostrarles algo para comprender mejor. Pero tienen que tratar de suplir, vamos a tratar de suplir esto con una serie de cosas, haciendo que el paso de ustedes por acá sea lo más ameno posible. Por ahí puede parecer tedioso, pero no lo es tanto. Ya una vez comprendiendo. No puedo seguir extendiéndome porque acá los tiempos en el aula son tiranos. Hay otro grupo, otras materias, otras asignaturas que están pendientes de nuestro horario y esto tiene su tiempo limitado. Pero nada más que quería decirles esto, darles la bienvenida. Acá todos han superado siempre los problemas. Va a haber 2 exámenes parciales cuando terminemos los 2 grandes tópicos. Lo vamos a dividir en 2. El examen parcial va a ser de acuerdo a los temas que se desarrollan. Han sido siempre sencillos. El uso de múltiple choice. Nadie ha quedado acá con esto. Nadie ha tenido problemas, ¿cierto? Porque faltaron, porque no pudieron, etc. Pero normalmente todos superan esto. No hay secretos acá. O sea que yo les deseo a todos la mayor de las suertes. Espero que el paso de ustedes por acá sea lo mejor posible y sabemos que siempre tenemos el respaldo de los directivos de la carrera, de los directivos de la facultad, que nos responden siempre en todo y cualquier problema vamos a tratar de ir subsanándole con el aporte de todos. Así que les quiero dejar solamente este corto mensaje como titular. Hay un equipo muy idóneo que rodea, así que quiero que se sienten a estudiar y todos adelante. Nada más. Como pueden ver, el doctor ya le fue dando una introducción de lo que es la anatomía. Me falta la presentación del doctor Enrique, que en cualquier momento lo tengo y lo voy a pasar por este medio. Avanzando como él les dijo, la materia en sí no es difícil, sí es importante, no la más importante como estuvieron diciendo en el foro, pero sí es importante porque forma parte de la base de la carrera, porque toda materia que está en la carrera es importante porque ayuda a nuestra formación profesional. Y anatomía está todas las del primer año, no solamente anatomía, todas las del primer año sientan la base para que después nosotros seamos buenos profesionales. Por eso, ahí radica su importancia. Con respecto a la materia, como ustedes saben es virtual, es decir que ustedes van a descargar y se van a desconectar según su disponibilidad de tiempo, de horarios, según qué tipo de internet utilizan, con lo cual como cátedra nosotros no les vamos a exigir que estén de las 7:30 de la mañana hasta las 10:30 de la mañana de los días martes y miércoles. No les voy a tomar una asistencia tácita, ya acá en la parte virtual no existe. Lo que sí nosotros tenemos un control de entrada y de bajada de información. ¿Qué significa? Que a mí el aula me da una herramienta donde me dice, alumno Acosta ingresó hace 3 días, 2 días, 19 horas, 25 horas, 3 horas, 4 minutos, 6 horas, 7 minutos. ¿Qué significa? Que yo sé a qué hora o cuántas veces ingresa un alumno, cuándo fue la última vez que ingresó. Como nosotros tenemos 2 días, la cátedra tiene 2 días, mínimo 2 veces por semana ustedes se tienen que presentar en el aula. Es decir, que no puede un alumno tener más de 7 días sin actividad. Se lo va a considerar ausente. Si en 2 semanas
no ingresa al aula, se lo va a considerar libre, porque ustedes solamente pueden tener, en teoría, según la presentación, 4 faltas, 2 días por semana, no entran al aula durante 2 semanas, obviamente los vamos a considerar como libre. Igual volvemos a lo mismo, va a depender de la situación, no puedo exigirle a un alumno que me dice no tengo internet, pero mínimo 2 veces por semana tiene que ingresar. Las tutorías, donde voy a abrir la sala de chat, o estoy presente, no es necesario abrir la sala de chat, son los días martes y miércoles. Desde las 9 de la mañana hasta las 1 voy a estar activa en el aula, o sea, mi campus va a estar abierto desde las 9 de la mañana hasta las 13, los días martes y miércoles, con seguridad. Es decir, que ustedes hacen una consulta, ya sea por el Messenger o vía email, y yo les voy a contestar inmediatamente. El resto, pero igual ustedes tienen, según cuando se conecte, ustedes pueden hacer la pregunta cuando quieran. Me llega a mi correo, me llega a mi celular, me llega a la mensajería de aquí del aula, con lo cual yo el correo lo voy a ver. Pero los voy a contestar solamente de lunes a viernes. Si ustedes hacen una consulta el sábado a las 9 de la mañana, la respuesta la van a tener el lunes siguiente, ¿sí? Vamos a respetar nuestros tiempos. El aula virtual y las clases se dan de lunes a viernes en la facultad. Con lo cual, a eso me refería en mi correo anterior, donde ustedes en cualquier momento pueden hacer la consulta, pero como cátedra y docente nosotros le vamos a responder entre lunes y viernes, en cualquier momento que leamos el correo. Para empezar, nuestra materia se divide básicamente en 3 grandes bloques. El primero es el bloque locomotor o aparato locomotor. El segundo bloque es órganos internos y el tercer bloque es sistema nervioso central. Esto está bastante bien delimitado en lo que es el cronograma y planificación de la materia. Eso se le puso en la parte de generalidades. Está el cronograma 2020 y está con fechas. ¿Qué significa? Esa era la forma en que nosotros íbamos a trabajar de manera presencial. Entonces esos temas que figuran, por ejemplo, para el día 20 y 21, corresponden a esa semana. Hasta ahora estamos bastante bien. Como los temas van por semanas, ya no hay días, así que si nos tocan feriados sueltos ya no cuentan, no se van a correr las fechas, porque el aula virtual está disponible, trato en la medida de lo posible de abrirle todos el lunes para que ustedes comiencen a ver el material y generar sus apuntes, las dudas que se le vayan presentando las vayan plasmando en el aula y las vamos contestando durante la semana. Nuestra idea como cátedra es hacer un video por semana explicando los power que se están dando. En este caso ya le debemos una semana. Hoy vamos a ver miembro superior y mañana les voy a pasar lo que es miembro inferior, explicando meramente lo que es el power que se presentó. Teniendo en cuenta el cronograma, ustedes ahí tienen los temas que se van a dar por semanas. En este caso empezamos la primera semana con miembro superior, tanto la parte ósea, muscular, como vasos y nervios. Esta semana anterior, esta semana miembro inferior, huesos, músculos, vasos y nervios. La semana que viene damos tronco, músculos, nervios, vasos. Y la última semana es cabeza. Teniendo en cuenta eso, hasta cabeza es donde ingresa al parcial, que es lo que todos me están preguntando. Ahí termina el bloque número 1, cuando terminemos de dar cabeza, que si no me equivoco es la semana que viene. El miércoles que viene, la semana que viene ya damos tronco y cabeza, porque son temas cortos, y el 5 de mayo se rinde el parcial, el primer parcial de anatomía. Como primer parcial, y dado la modalidad que tenemos, va a ser virtual. Lamentablemente, presencial no va, hasta ahora no se va a dar. Va a ser virtual, se le va a subir un cuestionario, un examen, como le dijo el doctor, va a ser múltiple choice.
es decir, que son de elección múltiple, donde ustedes van a tener que colocar las respuestas correctas. Y va a entrar todo el bloque 1, hasta lo que se dé la semana que viene. Porque después ya viene el examen. El recuperatorio va a ser una semana después, siempre por modalidad virtual. Y a raíz de eso es que se armaron los grupos, que algunos compañeros preguntaron. Se les armó por grupo porque van a rendir por grupo en diferentes horarios. De hecho, van a rendir todos en el mismo día con 15 minutos de diferencia. ¿Por qué? Es para no saturar el sistema, para no saturar el aula, pues no somos la única cátedra, chicos. De hecho, en esa semana ni siquiera somos la única cátedra, hay más cátedras que tienen sus primeros parciales. Por ende, tenemos que organizarnos como cátedras con las otras cátedras, y de ahí la necesidad de dividirlos a ustedes en grupos menores o no mayores de 100. Por eso armamos 4 grupos. Ustedes, chicos, son 340 alumnos. Si entran todos juntos van a saturar el sistema. Como toda evaluación va a tener un tiempo límite, lo que significa que se le dará 30 minutos a 1 hora, dependiendo de la cantidad de preguntas que pongamos en este parcial. Puede ser de 30 minutos a 1 hora. Si ingresan los 300 se va a saturar el sistema y más de uno se va a quedar sin hacer su examen. Y va a quedar desaprobado. Porque es todo automatizado. Es decir, yo cargo las preguntas, le digo al sistema, son 50 preguntas y me tienen que responder 30 para alcanzar el 6, el sistema ya sabe, ustedes contestaron 29, le va a poner un 5. Y no vamos a poder modificarlo. ¿Por qué? Porque queda todo grabado en el sistema. Así que ya saben, entra todo el bloque 1, el examen, la fecha de examen no se va a modificar, va a ser el 5, van a rendir por grupo y cada grupo va a rendir el mismo día con una diferencia de 15 minutos. El horario de inicio yo les voy a avisar porque eso tengo que coordinar con el campus, es decir que no va a ser a partir de las 7 de la mañana, puede que sea a partir de las 2 de la tarde. Todo va a depender de la disponibilidad que me da el campus. El otro tema era con respecto a los materiales. Hasta ahora el único libro que les pude conseguir, de hecho yo me manejo mucho con ese PDF, con esos PDF. Si no me equivoco, el primer tomo entraría es el tomo 2 del Rubier, pero eso obviamente tienen que ver si ustedes eligen otro tipo de libro, el tomo puede cambiar. Perdón, es tomo 1. 1, 2, 3. El que es de miembro superior y miembro inferior. Le pasé en el Drive. Ahí están todos los libros. Usted sé que es mala la calidad, lo reconozco, no es muy buena la calidad del libro. No, perdón. Tomo 1 es cabeza y cuello. Tomo 2 es tronco, así que aquí está. Perdón, error mío. Es el tomo 3. Como ven, es el tomo 3 de Anatomía Humana. Dice claramente miembros. Y si bien es cierto que la calidad es bastante mala, yo les diría que se entiende porque me manejo con este para hacer mis apuntes. Básicamente lo que le quiero explicar de este libro es que tiene una anatomía descriptiva y es aquí donde ustedes se tienen que abocar. Esqueleto de la cintura escapular, esqueleto del brazo, esqueleto antebrazo, huesos de la mano.
Articulaciones vamos a dar así de manera superficial porque es un tema muy largo hablar de cada una de las composiciones de los tipos de articulación, los ligamentos que intervienen, y básicamente a enfermería no tiene un uso práctico. Es decir, nosotros no vamos a ir a operar a un paciente en tal ligamento, pero sí tenemos que saber, por ejemplo, si el ligamento del manguito rotador está lesionado en el hombro, ¿qué le puede pasar a ese individuo? Usualmente ese individuo no puede realizar la abducción, es decir, alejar el miembro o elevar el hombro. ¿Por qué? Porque está desgarrado el ligamento del manguito rotador. Entonces, nosotros tenemos que saber qué va a pasar si tiene alguna lesión en el ligamento, pero no es necesario saber cada uno de los nombres de los ligamentos. Por ende, esta parte de articulación solamente vamos a tomar lo que es la clasificación de las articulaciones, es decir, qué articulación, por ejemplo, encontramos en el hombro. El hombro es el único que tiene una articulación móvil, una diartrosis. En realidad, dentro de la diartrosis es una enartrosis porque puede realizar todos los movimientos, flexión, extensión, circunvalación, que es girar todo el miembro de adelante hacia atrás y de atrás hacia adelante. Entonces es una de las grandes articulaciones que más movilidad tiene, al igual que la articulación femoral, coxofemoral. Y en cuanto a músculo, lo que nosotros vamos a ver de músculo es a qué grupo pertenece y dónde hace su inserción de inicio y su trayecto. ¿Qué significa, por ejemplo, el deltoides? El deltoides, si ustedes ya lo leyeron, encontraron que tiene 3 cuerpos carnosos que nacen en 3 puntos diferentes. Nace en una rama, nace en el borde superior del subclavio, el otro en la espina y uno en el acromión. Esos 3 puntos se unen y forman una sola masa que terminan incrustado formando la B deltoide en el húmero. Bueno, nosotros no le vamos a pedir esa especificación. Lo que sí le vamos a pedir que ustedes sepan que es un músculo que se encuentra en el grupo externo del hombro, no del brazo, en el grupo externo del hombro, pero que cubre la parte superior del brazo. Y de hecho el deltoide se transforma en un músculo muy importante para nosotros porque es el músculo donde nosotros vamos a aplicar inyectables. Tenemos que saber dónde está, porque es el único músculo en el miembro superior donde nosotros podemos inocular, inyectar hasta 3 mililitros de una sustancia, ya sea oleosa o no. 3 mililitros. Si necesitamos aplicar un medicamento, no tenemos otro lugar donde hacer, por ejemplo, en un quemado de la mitad del cuerpo hacia abajo, donde no podemos utilizar los miembros inferiores, tenemos que aplicar un inyectable, un antibiótico, lo que sea, hasta 3 mililitros se puede hacer en el deltoides. De ahí radica su importancia para que ustedes sepan dónde está y lo sepan identificar. Entonces, lo que le vamos a pedir de músculo en cualquiera de los segmentos del cuerpo, dónde nace y hacia dónde va. Por ejemplo, del deltoide nace y forma parte del grupo externo del hombro y se dirige hasta el primer tercio del húmero. Con decirnos eso, ya nosotros estamos satisfechos y es lo que buscamos. ¿Por qué le explico esto? Porque ustedes en músculo se van a encontrar que dice que la masa principal y la masa secundaria y un tercer fascículo de las ramas se divide y se inserta en el borde superior de tal hueso. No, eso no es necesario para enfermería, ¿sí? Entonces no entren a estudiar algo que después no le va a servir. Ahora, donde sí vamos a tomar una mayor importancia de todos los vasos es de las venas, y específicamente de las venas superficiales. Chicos, venas ustedes, y sobre todo las venas superficiales del miembro superior lo tienen que saber como el Padre Nuestro. ¿Por qué?
porque a partir del año que viene, cuando ustedes comiencen a practicar inyectables y la realización de vías, ustedes tienen que saber dónde está. Porque créanme, cuando van a la práctica, no están dibujadas las venas sobre el miembro superior o miembro inferior del individuo que vamos a tratar como paciente. ¿Qué significa? Que nosotros vamos a realizar una vía y muchas veces no vemos la vena, pero sabemos que está ahí. Y más de uno que haya tenido alguna experiencia propia o con un familiar internado, un paciente que haya estado internado, ven la vía y dicen, pero no se ve la vena, pero la vía está bien hecha porque está pasando, no tiene pérdida de sangre, no está edematizada, nada. Sobre todo en pacientes obesos, donde el tejido subcutáneo es cada vez mayor. Y las venas están por debajo del tejido subcutáneo, entonces esa capa de grasa no permite ver, pero en la mayoría de los individuos la vena está ahí abajo. Entonces, saber dónde está cada una de las venas, por más que estas no se vean, en muchos casos se palpan y se sabe que está ahí. Se sabe que están ahí. Y con nervio, algo parecido. Vamos a determinar cuáles son las ramas principales, quiénes son los que inervan el miembro superior, por ejemplo, las ramas principales del plexo braquial. El plexo braquial es el que nace en el cuello y va a inervar todo el miembro superior. Y acá, antes de entrar a repasar lo que fueron los temas, quiero hacerle una pequeña aclaración. A partir de este momento, ustedes como profesionales, iniciando como profesionales, algunos ya lo son porque algunos ya trabajan, iniciando como profesional tienen que comenzar a utilizar el vocabulario técnico. Para eso es lo que sirve enfermería también en el primer año, porque más del 70-80% del vocabulario que se utiliza en medicina viene de las posiciones anatómicas o de relaciones anatómicas. ¿Por qué? Porque nosotros tratamos a un individuo formado por unidades o subunidades, que en este caso son las diferentes partes del cuerpo humano. Entonces ustedes van a ver que hay muchísimas referencias anatómicas en todo sentido, en todas las materias, desde acá hasta el día que se jubilen. No solamente por los nombres de los segmentos, sino por la utilización de un vocabulario internacional, porque ustedes dicen proximal, y van a ver que en inglés proximal se escribe más o menos parecido a como suena en castellano, y enseguida ustedes se van a ubicar, por más que no sepan leer o entender muy bien el inglés, enseguida van a saber lo que es, a qué hacer referencia cuando están diciendo que es proximal o que es distal. Los nombres anatómicos igual en inglés se escriben más o menos parecido que en el castellano, no hay mucha variación. De ahí la necesidad que ustedes empiecen a utilizar este vocabulario. ¿Por qué? Porque, y no me van a mentir, en la jerga común, cuando decimos, vemos a una persona, nuestros padres, nuestros hermanos, se fracturó el brazo y resulta que solamente tiene yeso en la parte de la muñeca. Chicos, eso ya es, si nosotros como profesionales, o ustedes que se están iniciando como profesionales, está mal. ¿Por qué? Porque esto es el cemento muñeca. Lo que se fracturó es un hueso de la muñeca o, a más tardar, los huesos, el segmento o el tercio inferior de los músculos del antebrazo. Pero no fue el brazo, porque el brazo solamente va desde el hombro hasta el pliegue del codo. Y hay un solo hueso ahí que es el húmero. Entonces, tenemos que dejar esa jerga común, eso dejémoslo para las personas que no forman parte del equipo de salud. Ustedes cuando hablan con una persona en un vocabulario común pueden no corregir, no es necesario que vayan y corrijan a todo el mundo, porque ustedes son los profesionales de salud, no sus familiares. Pero son ustedes, lo que a nosotros nos importa es que ustedes comiencen a utilizar este vocabulario técnico, comiencen a realizar
los procedimientos utilizando este vocabulario para que se vayan acostumbrando, porque cuesta mucho, son vocabularios nuevos, porque tenemos que empezar a hablar de nuevo casi en algo diferente a lo que hablamos habitualmente. Incluso en la medicina hay demasiadas abreviaturas que se utilizan como si fueran una palabra. Entonces se ponen abreviaturas, como por ejemplo LCR. LCR en la jerga médica significa líquido cefalorraquídeo. Y ustedes ponen LCR y el médico lo va a entender. Ustedes ponen IAM, infarto agudo de miocardio, no cambia. Van a encontrar el nuevo que es SICA, que es síndrome isquémico coronario agudo. Esta es la nueva sigla donde dentro de él tenemos, fíjense cómo una sigla se transforma en una jerga común dentro de lo que es, por ejemplo, el Instituto de Cardiología. Hablar de SICA estamos hablando de todo un síndrome isquémico, es decir, está faltando irrigación al corazón de manera aguda, es decir, que hay que hacer una intervención rápida. A eso se refiere a eso me refiero yo cuando ustedes tienen que aprender a utilizar el vocabulario técnico, para así poder hablar lo mismo que hablan el resto, y cuando el resto lo dice ustedes lo entiendan, sepan apreciar eso. Entonces vamos a ir resumiendo más o menos a qué hace referencia este primer acercamiento que le dimos a ustedes, donde, como lo dijo el doctor, es la ciencia que estudia las estructuras del cuerpo. Vemos que tenemos varios tipos de anatomías. Como yo les decía, está dentro de las ciencias biológicas. De hecho, nosotros formamos parte del departamento de la ciencia biológica y la materia anatomía. Básicamente tenemos botánica, zoología, medicina, y dentro de la medicina la microscópica y la macroscópica. Básicamente, por el momento nosotros nos vamos a basar en estructuras macroscópicas, que significa que vamos a ver todo, vamos a hablar de todo aquello que se puede ver y tocar. A eso hacía referencia el doctor cuando decía que era una lástima que no teníamos prácticos. Los prácticos nuestros eran ir y que ustedes vean la pieza, la puedan tocar, la puedan visualizar directamente cómo se ve, que entiendan cuando decimos lo que es un músculo estriado, cuando decimos que es un músculo liso. Está bien verlo en la computadora, de hecho se ve mucho más bonito la imagen, pero tocarlo y ver la diferencia es totalmente diferente. Por el momento no vamos a tener esa experiencia, pero ojalá si todo esto respetando la cuarentena por el momento, puede ser que en algún momento se levante. Y dentro de la macroscópica tenemos lo que es la anatomía topográfica, descriptiva y funcional. De la funcional no vamos a hablar mucho porque ustedes lo van a ver directamente esto en fisiología. Fíjense que la microscópica hace referencia y al tejido más pequeño. Vamos a ver, y de hecho comenzamos a las regiones de las cuales humano. Hombro, brazo y mano. En la que está clasificada y qué funciones cumple, cómo se desarrolla esa es la que estamos hablando. Por ejemplo, en el hombro tiene una estructura ósea que la sostiene, básicamente son dos huesos, que era la escápula y la clavícula. Cuando nosotros hablamos de descriptiva, tenemos que decir que la clavícula es un hueso largo, que tiene dos epífisis, dos extremos, que la anterior posterior, o sea que está anterior es lisa, la posterior presenta un hueco acanalado por la cual discurre la arteria subclavia. Eso es la anatomía descriptiva, describir a cada uno de los componentes que se encuentran en esa región topográfica. Pero a su vez también tenemos que decir que el hombro es el cemento en donde el miembro superior se une al hombro. Esa es la característica, no hay otro que tenga la misma característica del hombro. ¿Vamos? Esa era cuando hablamos en la parte de histología. ¿Cómo funciona ese hombro para realizar su función?
nosotros, como materia, dividimos nuestro bloque primero motor y los nervios. El vestigio evolutivo, que es algo que quedó de treparse a los árboles y caminar en cuatro patas, se irguió a sí mismo sobre sus pies y lo diferenció. ¿Por qué estudiamos anatomía? Porque el cuerpo es lo que se utiliza para el ejercicio de la enfermería, conocer el cuerpo. Chicos, nosotros atendemos respuesta por un cuerpo. Cuanto mejor entendamos la anatomía normal, va a ser muy sencillo para nosotros. Por ejemplo, la necesidad de insatisfacción, va a ver ese tema con enfermería básica, donde se le está dando los diferentes tipos de necesidades, y usted, para poder identificar que un individuo tiene, por ejemplo, alterado la necesidad de la marcha, tiene que saber cuál es una marcha normal, o cómo debe caminar una persona normalmente para, al observarlo, decir, esa persona tiene una dificultad para caminar. Pero si no podemos tomar ese juicio de decir si camina bien o no esa persona. Para eso tenemos que conocer. Ver los pies separados así en la cama de un individuo no es normal, debería estar en la posición recta, formando un ángulo, estando acostado debe formar un ángulo casi en lo que es la pierna y el pie. Ya separado así, estamos ante una mala posición, puede ser un pie bobo, puede ser algún tipo de así se tiene un problema, y ese problema se puede caminar. Entonces, tener que pensar de qué grado, si causa de si hace un corrección. A eso se referencia a conocer el cuerpo, es muy importante, le va a ayudar a ustedes a detectar si están incidiendo en la detección de los. Entonces vamos a determinar esa posición. Con la posición anatómica, persona en bipedestación, con la vista en el horizonte, los miembros colgando hacia los costados y los pulgares hacia afuera. A raíz de esto, vamos a ver que todo lo que se encuentra viendo hacia el horizonte se lo va a tomar como lo que está haciendo en el externo. Esto nos lo va a brindar los diferentes planos anatómicos. Estos planos son imaginarios, pero visualmente tenemos que tratar de cortar a nuestro individuo en un plano medio, sagital, coronal y horizontal. Al corte o por ahí pasa el horizontal, todo lo que está por superior va a ser entonces, usualmente habla de la parte inferior del cuerpo, está haciendo referencia a imaginaria. La que está más cerca o sobre el posterior. Todo lo que vamos a considerar el izquierdo o la posibilidad de haber un cual izquierdo. Eje longitud, o sea, tiene longitudinal que eran, es decir, que para que el índice de las proporciones sin dar valores numéricos, porque la caja torácica no es el mismo la caja torácica de un niño que, el nombre lo indica, atraviesa de un lado hacia el otro. Esto en las fibras es músculo, que dice que las fibras son longitudinal al hueso, y longitudinal superior. Tienen fibras de diferencia de oblicuo. La muscular es una la flexión y la porque el esqueleto es rodeado de expresiones superficiales, otras que van a estar entre la superficial y el plano y el profundo, un segmento porque está sujeto el hueso que está en ese segmento. Por ejemplo, profundos. Vamos a tener un plano, podemos tener un grupo de músculos
sobre el plano medio, aquel que divide por la mitad. El plano frontal, el plano dividía acá por esa, y no daba. Aproximadamente a la altura del ombligo. O sea, en la mayoría de las veces del ombligo va a ser inferior, todo lo que esté por arriba va a ser superior. Por ejemplo, cuando van a hacer de baño, de tomar de la hora de procedimiento, que es normal, parece que no hay nada, pero cuando hablamos de proximal estamos hablando de toda aquella estructura que se encuentra cercano al eje del cuerpo, este eje punta. Entonces, todo lo que sepa de eje va a ser proximal, que va a ser la línea media del cuerpo. Y todo lo que se aleje de eso, de esa línea media, va a ser distal. Entonces, como las manos están colgando del cuerpo humano, están colgando hacia abajo, nosotros decimos que la mano es distal con respecto al hombro en el miembro superior. Entonces, la porción tiene con respecto, por ejemplo, el hombro está de la línea media. Entonces, a ustedes, cuando ustedes van a comenzar a utilizar mucho lo que es proximal y lo que es distal. Otro ejemplo de distal, si ustedes se colocan del lado derecho del individuo, o sea, ustedes separan, el lado derecho de su paciente es proximal a ustedes, con lo cual el lado izquierdo va a ser el distal. Si separan el lado derecho, vamos a tener que manejar estos conceptos. Ustedes tienen que manejar lo que es proximal a su cuerpo, distal a su cuerpo, lo que es proximal en el paciente y lo que es distal en el procedimiento. Dos siempre hace referencia por detrás y casi siempre a la espalda. Entonces, para que ustedes más o menos el grupo que es un músculo profundo. ¿Por qué? Porque profundo entre el plano superficial. Hacer alusión cada vez que el líquido va a ser uso, va a ver el procedimiento cráneo-caudal. Técnica que deben empezar desde la cabeza hacia los pies. A eso hace referencia con, también utilizan el término cefalocaudal. Nosotros doblamos extensión, flexión, extensión, flexión. Y es decir, cuando llevamos, por ejemplo, los dedos hacia más de lo que da naturalmente, esto se llama hiperextensión. Flexión con acción. El eje medio que se acerca, que puede realizar la posición de la mano, pero retroclusión el movimiento, por ejemplo, es la mandíbula, retroclusión, mandíbula hacia adelante, retroclusión es llevar la mandíbula hacia atrás, elevación y depresión de maxillofacial hacia adentro. Realizar todo ese movimiento. Entonces, para resumir, entendemos que como individuos estamos formados, somos un organismo que nos formamos con células, el metabolismo creciendo, esto se va multiplicando, las células se van a transformar en una función, puede ser, por ejemplo, un músculo, un tendón, el hígado, el corazón. Estos tejidos, que es del corazón, forman lo que es el órgano del corazón propiamente dicho. Espero haber evacuado sus dudas. Sigan preguntando, yo, como les vuelvo a decir, siempre voy a responder sus preguntas, algunos más rápido, otros no. Voy a tratar de subirles nuevo material bibliográfico, es decir, otros autores en mi Drive de una mayor calidad. Que tengan una buena jornada.